Un cordial saludo para todas y todos. Cumplimos gustosamente nuestra cita semanal aquí en Televid para conversar con ustedes sobre las virtudes humanas. Esos hábitos que nos permiten ser mejores personas, mejores miembros de familia y mejores integrantes de una sociedad. Hay momentos de la vida que uno necesita como vivir y revitalizar y potenciar unas virtudes más que otras. Eso lo tenemos muy claro. Hay momentos de la vida que necesitamos pues mucha alegría, mucha fogosidad, mucha valentía, y hay otros momentos como que la vida se nos viene encima y necesitamos otras. Prudencia, por ejemplo. Pero no es de esa de la que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de una virtud muy, que les dijera yo, como muy especial para momentos especiales, y se trata de la virtud de la serenidad. Y para ello tenemos a una invitada muy especial que se llama Amanda Cano. Amanda es ingeniera de sistemas, es una persona de la calle, como muchos de ustedes y como yo. Pero Amanda tiene una particularidad, y es que en el transcurso de su vida le tocan vivir situaciones donde tiene que aplicar la serenidad. Pero antes de adelantarme, les presento a mi invitada. Amanda, bienvenida. Hola, muchas gracias. Amanda Cano, tú eres ingeniera de sistemas. Sí, así es. Bueno, contémosle un poquito más a los televidentes quién eres tú. Bueno, pues como decías ahorita, soy una persona común y corriente. Soy madre, esposa, ciudadana y bueno, trabajadora. ¿Por qué escogiste hablar de la serenidad, Amanda? Escogí este tema porque la serenidad ha sido una característica que me ha funcionado mucho en la vida y haciendo como el análisis, siempre que actúo serenamente tengo buenos resultados. Cuando no lo he logrado, no me va bien. Entonces como que me ha tocado elegir esa actitud. Bueno, yo les quiero contar un secreto. Detrás de cada persona que ustedes ven aquí en estos programas hay toda una historia, una preparación, alguien que me comenta, Jenny, ¿por qué no invitas a esta persona? Mira, conoce a alguien. Y a mí me habló de Amanda, una persona, María Elena San Pedro, que trabaja en la Fundación Integral. La Fundación Integral, además de muchos programas hermosos que tiene, trabaja con papás y con personas autistas. Y Amanda, pues me lo permitió compartírselos a ustedes, es mamá de un adolescente ya autista. Cuéntanos un poco de tu familia y por qué esta situación o esta circunstancia de tu vida te ha permitido fomentar esta virtud. Pues a ver, ¿qué pasa? Yo les cuento un poquito como de mi historia con la serenidad. Digamos que hoy en día las personas que me conocen me reconocen como por esa característica y me dicen, ay, ¿vos cómo haces para estar tranquila? Y en realidad ha sido como un entrenamiento, o sea, yo creo que es una práctica de la vida. Entonces, mi mamá, por ejemplo, cuenta que yo de niña lloraba mucho, era llorona, y más o menos entre los 8 o 12 años yo era histérica de jalarme el pelo y pegarle a las paredes. Hacer pataletas, de hacer pataletas. En la adolescencia era un sub y baja emocional. Y más o menos ya adulta, entre los 18 y 30 años, empiezo a tener como adversidades en la vida, y ahí es donde empiezo a tener situaciones muy fallidas y situaciones de éxito, y empiezo como a analizar que siempre que lograba estar serena, me iba muy bien en todo, y cuando me dejaba llevar por mis impulsos, pues no me iba bien. Entonces, justo por esa época, como a los 30, ya venía trabajando en el área de sistemas, que tiende a ser un poco estresante porque ocurren muchos imprevistos, entonces como que de manera obligada pero natural, pues me tocaba pues el típico se cayó el sistema, que ahora es una cosa tan común y tan cotidiana, pues la gente dice, ay, se cayó el sistema, pero pues es que yo estoy detrás del sistema caído, y si no me pienso con tranquilidad lo que debo hacer, todo se vuelve un caos. Y ahí más o menos recibo el diagnóstico de autismo de mi hijo. ¿A qué edad les dijeron que el niño era autista? ¿Qué edad tenía él? Sí. 2 años. Entonces, claro, está uno en ese entusiasmo de la maternidad, en esos ideales de cómo va a ser todo tan perfecto, y otro imprevisto en la vida. Entonces, como que me sirvió un poquito el entrenamiento que ya traía con los imprevistos del trabajo, con el tema de los sistemas, y pues ya bien se junta ese poquito de entrenamiento.
y ese amor por mi hijo. Entonces empiezan también a ocurrir muchos imprevistos, porque además una de las características del autismo, o es muy común pues que las personas con autismo tengan muchos altibajos emocionales. Entonces ahí se ven unos impulsos y unas actitudes súper desbordadas, donde la vida misma me empieza a mostrar que soy yo la que tengo que estar muy serena ante las situaciones, y casi que mientras más difícil la situación, más serenidad requiero yo para poder tener el control. ¿Cómo defines tú entonces la serenidad? Es de eso de lo que tanto estamos hablando. Yo lo definiría como la capacidad de estar tranquila en momentos difíciles y conservar la calma ante la adversidad, porque la tranquilidad por sí misma, digamos que pues si estamos todos tranquilos es fácil, pero la real serenidad, pues mi propia definición es que vienes en esos momentos difíciles. ¿Y tú crees que uno se forma en esa virtud o nacemos serenos, con una personalidad serena? Yo creo que hay que formarla, o por lo menos en mi caso personal, lo tuve que formar porque, como te decía, si de niña ya era histérica, como que me tuve que estrellar muchas veces. Incluso recuerdo muy bien que teniendo 30 años, ya siendo muy adulta, tuve un enojo tan grande y tan desproporcionado que ahí fue donde yo dije, pues yo ¿por qué me dejé llevar de mis impulsos? Yo no quiero ser esa persona, yo necesito controlar mis emociones y quiero ser serena porque eso es lo que me funciona. ¿En algún momento especial de esta convivencia con tu hijo te ha llevado a esforzarte para ser serena? ¿Quieres compartirnos algún momento de esos? Muchísimos momentos, no solo uno solo, o sea, son muchísimos momentos y con mucha frecuencia, porque como te decía, una de las cosas comunes en él es como esa falta de regulación emocional. O sea, en el autismo se puede dar muchas veces que si la persona está triste, está muy triste, y si la persona está contenta, está eufórica. O sea, son como esos picos emocionales. Entonces, además, hay como una inflexibilidad donde es importante, o sea, mi hijo requiere como apoyo que yo le anticipe y le avise lo que va a suceder. Entonces me pasa con alguna frecuencia que se me olvida avisarle. Entonces le digo, vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Y de pronto cambia el plan y eso puede detonar un enojo fuertísimo. Y no sé, por ejemplo, me ha pasado situaciones donde en sitios públicos un niño en este momento tiene 14 años, hace una pataleta súper desbordada, empieza a gritar, a brincar. Entonces inmediatamente a mí también me genera una angustia tremenda, porque pues de entrada me empieza a mirar todo el mundo y eso ya da pena. Siento angustia porque veo a mi hijo mal y pues es la persona que amo. Entonces me toca como respirar profundo, y ahí es donde viene la serenidad, porque respiro profundo, observo qué pasó, porque inmediatamente no caigo en cuenta el por qué se puso así. Entonces yo, ay, claro, fue por esto, fue por aquello. Entonces yo tengo que conservar la calma, a pesar de que se me acelera el corazón, me desaliento, ¿cierto? O sea, yo la emoción la siento, pero tengo que procesarla rápido, conservar esa calma y analizar qué pasó para poder darle la calma a él, porque si yo también tengo un impulso fuerte, que también me ha pasado, o sea, es un caos. Entonces, ahí es donde digo que es que la serenidad me funciona. Claro. ¿Tú crees que somos una sociedad serena? Ay, no, lamentablemente no. Nada menos, antier me pasó que, y yo iba a pasar la calle, iba caminando, y en un semáforo, pues el semáforo vehicular estaba en rojo, y el primer carro que estaba detenido inmediatamente pasó a verde. Él no pudo arrancar, ese carro traqueó muy raro, algo le pasó al carro. Y el de atrás de una empezó a pitar desesperadamente. Y el de atrás de ese empezó a pitar peor y sacó la cabeza y a gritar y no sé qué. Entonces ya eran esos dos gritando y pitando, y el de adelante bregando pues a arrancar, y volvió a cambiar a rojo, y eso el caos. Y yo pienso que ese tipo de situaciones en la cotidianidad se viven mucho. O sea, yo digo que no es un común factor la serenidad en la sociedad, antes cada vez peor. Y en mi trabajo, que son los sistemas, está pasando mucho
que nos estamos acostumbrando a la inmediatez. Entonces, todo se hace tan rápido por la app, y cuando se queda un poquito así la bolita, ya uno empieza como... a desesperarse, nos está atropellando el tiempo y queremos que todo fluya ya. O sea, ya a mí, en mi trabajo me pasa que alguien se comunica y dice, se cayó el sistema, estoy llena de clientes, necesito ayuda ya. Y le ayudamos al minuto, hemos contabilizado, listo, ya pueden ingresar, ya se soluciona. No, esto es horrible, o sea, se hacen instantes eternos. Exacto. Volvemos eternos instantes que todos van a pasar y de todos ya va a llegar la solución, pero no estamos reaccionando así. Así es, y se nos olvidó, pues bueno, yo ya tengo 45 años, entonces a mí me tocó, por ejemplo, que entraba a un banco, o sea, para pagarle a alguien yo tenía que ir a un banco, hacer una fila para coger un papelito, llenar ese papelito con un poco de datos, hacer otra fila para poder ir a depositar ese dinero, y eso eran horas. Y ahora, por minutos, me desespero porque no me carga rápido para una transferencia. Entonces, a mí, por ejemplo, me toca como pensar, ay, en verdad que antes eran horas, esto no es tan horrible, pero me toca hacer el ejercicio consciente de que no es tan horrible, que se demore un poquito. ¿Qué virtudes van unidas a la serenidad? ¿Y cuáles están en contra? Porque ahorita hablabas que nos desesperamos, que estamos perdiendo la paz, que atropellamos al otro por falta de serenidad nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles podríamos asociar positivamente y cuáles se le oponen a la serenidad? Yo vería muy, muy asociadas el respeto y la prudencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la prudencia, hay personas, el tema de dejarse llevar por los impulsos me parece tremendo, porque, por ejemplo, una discusión con la pareja, a mí, yo me enojo mucho con mi esposo, ay, me provoca, mejor dicho, pero si yo no soy prudente, puedo estarle diciendo a esa persona a la que amo cosas muy feas, de las que después me puedo arrepentir, y eso pasa mucho en la vida cotidiana. E incluso se vuelve más grande porque por un enojo y unas palabras imprudentes se puede dañar incluso la relación. Entonces, por eso digo la prudencia. Y el respeto, por ejemplo, también en la vida cotidiana, en las situaciones hoy en día de servicio al cliente, a mí en mi trabajo también me toca mucho el tema de servicio al cliente y de entender que es verdad que el que tiene el sistema caído tiene afán. Pues yo tengo que respetar eso, yo no me puedo poner a pelear como, espera, que es que estoy haciendo mi trabajo, o bueno, o sea, pelear, sino que debo de respetar y entender que esa persona está viviendo su propio caos en ese momentico. Hace poco, hace como 2 meses, me pasó una cosa, yo creo que es el último enojo muy fuerte que tuve. Logré estar serena porque yo he venido ejercitándolo conscientemente, pero me costó mucho trabajo como recobrar el control, porque fui a una cita médica y llegué con 10 minutos de anticipación, me presenté en la recepción, la persona que me atiende no me miró y me dice, usted ya no la alcanzan a atender porque tenía que venir con mayor anticipación porque antes de la cita con la doctora le hacen un procedimiento. Entonces yo le dije, y me hace un favor, me dice dónde me informaron, es que no sabía. Y esa persona no me miró y me dice, pida nuevamente una cita, y me entregó un papelito con los datos de dónde se pide la cita. Y yo sentía como que la cabeza se me iba, pues a mí me dio mucho, yo me sentí muy enojada y dije, me siento que me está faltando al respeto, pero no por eso le voy a faltar yo el respeto a ella. Nuevamente intenté buscar la mirada de ella porque ni siquiera me mira y yo pensaba, pero ¿por qué la gente ya es así? O sea, ¿qué está pasando? Pero no me puse a pelear, o sea, por eso insisto, el respeto está muy asociado y le dije, ¿y qué puedo hacer? O sea, ¿con quién puedo hablar? Es que mire que todavía... Y me dice, ya está el buzón de sugerencias. Y aún sin ni siquiera mirarte a la cara. Pero a pesar de eso, pues yo no me puse a pelear, o sea, y yo me sentía enojada, pero, y pensaba un poco cosas en mi cabeza, y fui en el buzón porque yo decía, yo tengo que expresar de alguna manera esto, pues porque no, pero me parece que la respeté, a pesar de que me irrespetó, pero si yo me pongo a alegar y no sé qué, entonces se vuelve una ola de irrespeto,
y tampoco voy a lograr nada. Aspiro que hayan leído lo Amanda, que escribí en el buzón. muchas de las personas que nos ven en este canal, en nuestro querido canal Televid, tienen la función de ser cuidadoras de personas mayores, de personas enfermas o de personas solas. Y a veces quienes cuidamos a estas personas perdemos la serenidad, porque nos irrita que nos esté pidiendo este remedio, que si uno le lleva la sopa caliente a la mamá está demasiado caliente, si se la enfría está demasiado fría, que el jugo está demasiado caliente, el jugo está con muchos hielos. Tú que vives cotidianamente con una persona que necesita que tú seas acompañante, ¿qué nos puedes decir a las personas que convivimos con alguien a quien tenemos que cuidar? Pues yo diría algo que yo he aplicado y es ser muy consciente de qué sucede cuando pierdo la calma y qué sucede cuando logro conservarla. Aunque como las consecuencias. Exacto, las consecuencias. Aunque conservar la calma es muy difícil, o sea, es que requiere mucho esfuerzo, pero es ganador, porque cuando se conserva la calma, incluso la consecuencia es la alegría, porque a mí, por ejemplo, con mi hijo me pasa que él es muy insistente en algunas cosas, además tiene un tono de voz como muy penetrante, entonces él empieza, mamá no sé qué, mamá no sé qué, mamá no sé qué, y en realidad a mí se me va volviendo como un pito así y me aturde y es incómodo, y me ha pasado que empiezo a discutir con él, ya te dije que no, que tienes que esperar, que yo no sé qué, y ahí nos podemos quedar horas y no pasa nada. Entonces ahí me ha tocado analizar qué pasó ahí. No, pues duré horas, me incomodé, cada vez fue peor, el tono de voz de él fue más intenso, quedé con dolor de cabeza y no logré la solución. Pero cuando con mucho esfuerzo calmadamente le digo, vamos a esperar, va a pasar esto, y ya no me pongo con él, y aunque le repita, yo más bien me concentro en hacer las cosas que tengo que hacer, rápidamente se soluciona. Y después yo sí toda contenta porque todo fluye bien. Entonces, el consejo que yo daría es tener esa conciencia de qué me pasó, cuál fue la consecuencia de cuando todo fue maluco y cuál fue la consecuencia de cuando logré conservar la calma. Por ejemplo, mi mamá es cuidadora de mi abuelita que tiene Alzheimer y a mí me parece tenaz, o sea, yo cuando voy a visitarlas, pues es que es tremendo porque mi abuelita dice una cosa y pues dice, por ejemplo, tengo hambre, le traen la comida y dice, ay, yo no quiero, ¿quién trajo eso? En cuestión de segundos. Y me parece, yo digo, ay, tenaz mi mamá, porque pues es su mamá, la quiere, y fue y le hizo la comida que porque se la pidió y ahora no quiere que porque está llena. Pero ¿para qué se va a poner a discutir ahí con ella si de todas maneras, qué se gana? Estoy entendiendo que entonces parte del secreto de ser sereno es no engancharse en la historia del otro, ni en la emoción del otro, porque a lo mejor en el caso de tu abuela, de las personas con Alzheimer, de tu hijo autista, no son tan conscientes de que están provocando una irritación en la otra persona. Exacto. Y uno se engancha y todo empeora, es que en serio, o sea, si uno empieza a analizar esas situaciones que le pasaron, porque uno las analiza después de que pasaron. Y como que, ay, claro, la embarré, pues ¿para qué me enganché ahí? Sí, no engancharnos en la emoción del otro, en la rabia del que no arranca, que el carro de antes no arranca y ya el semáforo está en verde, en la situación de incomodidad de una persona mayor que no le gusta en la comida o que no tiene todos sus 5 sentidos pues para tener un comportamiento lógico y secuencial, pues si pidió comida era porque tenía hambre pero ya no la quiere, tantas cosas que vemos cotidianamente. Entonces pienso, lo que nos estás enseñando y lo que nos estás invitando es a no engancharnos en esas historias de los otros. Lo otro que también te estoy entendiendo con tu experiencia de vida es a que aprendamos a tomar distancia, a parar, o sea, parar cuando estén esas situaciones difíciles para poder hacer esa reflexión. Amanda, se nos está acabando el tiempo y eso ha sido una maravilla. ¿Qué nos podrías decir finalmente a cada uno de nosotros y a los televidentes para cultivar la serenidad? Yo pienso que con esta sociedad que en la cotidianidad está siendo como cada vez más acelerada, tener
un llamado como a conectar un poquito más. En el transporte público pasa mucho que cada quien está como tan metido en lo suyo. En estos días me pasó un señor grandototote, pero gigante, parado en toda la salida del metro, y ni cuenta se daba que estaba obstruyendo la entrada. Entonces mucha gente que tenía que salir se prepara y todo con los codos para poder, y yo, pero pues si estuviéramos más pendientes un poquito del otro, pues sería más amable. Entonces como que un poquito de mayor conciencia y conexión con los demás. Conectarnos con los demás, bueno, y conectarnos con las redes del Centro de Eficulturas es la invitación que les tengo para terminar este programa. Amanda, muchas gracias por compartirnos su historia, muchas gracias por compartirnos esa vida, porque no es hablar de una virtud desde la teoría, sino desde tu vivencia cotidiana, 14 años acompañando a crecer a ese hijo hermoso que tienes a tu lado, que Dios nos dio, que Dios te dio. Gracias a todos por estar con nosotros. Los invitamos para que sigan conectados con Televid y nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Amanda. Súper rápido. Súper rápido nos fue, afortunadamente. Tenemos que seguir así porque estamos con cámaras y micrófono.